Tomen asiento, hermanos. Y como ustedes saben, el próximo sábado, hermanos, es el culto anual que la convención realiza, pues con el propósito de que este culto una a las congregaciones de la convención. A veces no es posible hacerlo más veces, pero cuando menos una vez al año. Y se acordó que en cada sector hubiera un culto unido entre las iglesias de ahí. Ya luego les anunciaremos cuándo serán de estos rumbos, hermanos, pero ya se hizo en Victoria. Pero este que viene es de todas las iglesias de convención y también en el coro de la iglesia, de esta iglesia estará allá participando. Ya están en el programa, hermanos. Ya desde hace varios días, el hermano que en una reunión se nombró como coordinador, el hermano Héctor González, pues ya sabe que este coro va a participar. Así que, hermanos, como mínimo creemos que por lo menos 300 los estarán oyendo, ¿verdad? Para exaltar a nuestro Dios, que estamos motivando a que se rebase una cantidad así, ¿verdad? Que es, de hecho se envía promoción que el plan son 500, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, están las manos de Dios y sé que simplemente ir tan pico al asistir las puras iglesias de ahí, fácil, hermanos. Me decía ya un pastor, precisamente en la primera, seríamos 700 solo con los de aquí, no asistiendo todos. Dice, pero bueno, vamos a dejarlo en 500. Entonces, hermanos, Dios les use ese día, ¿verdad? Porque a través de los cantos Dios habla en nuestras vidas, nos enseña, y deseamos que también Dios nos guarde en el ir y en el venir de cada congregación. Entonces, ahí nos estaremos viendo el próximo sábado, hermanos. Por otro lado, también, hermanos, yo quiero pedirles que pensemos en el siguiente tema que queremos compartir en esta tarde. Agradecemos la invitación que nos han hecho. Gracias por esta invitación, que es una bendición para nuestras vidas. Y vamos a pensar, hermanos, en las causas que propician la caída espiritual en un cristiano. La verdad, quiero decirles, hermanos, que cuando vemos a alguien en ese estado de caída, normalmente ese cristiano no se propuso caer o estar así. No es que él se haya propuesto llegar a ese punto de caer espiritualmente, de estar en una vida espiritual en derrota. Normalmente fueron causas que fue permitiendo que lo llevaron a ese punto. Una ocasión platicaba con un joven que en un tiempo fue muy activo en su iglesia, fiel, participativo, y en una ocasión que en su vehículo nos llevó a otro lugar, él ya no estaba así. Y platicando con él, le decía, bueno, ¿por qué ya no estás activo? ¿Por qué ya no asistes? ¿Por qué de hecho te invitan y ya no quieres ir? ¿Cómo? ¿Por qué ya no vas? Dice, bueno, me llamó la atención lo que dijo. Dice, bueno, yo no llegué a esto de golpe, no llegué a esta situación así rápido. Todo empezó poco a poco. Dice, por ejemplo, yo un domingo no fui y dije, bueno, pues estaré en el siguiente. Y así en el siguiente estuve. Pero luego ya no fui al de oración. Dije, bueno, todavía hay más culto de oración, iré al siguiente. Después ya me di cuenta que ya no había ido varios domingos. Al principio eso me sentía carga. Decía, no está bien, eso no es correcto delante de Dios. Sin embargo, con el tiempo, eso ya tampoco me fue pesando. Se fue haciendo ya parte de mi vida que no fuera a los cultos. Después dije, bueno, pero sigo leyendo la Biblia en casa y por las noches oro a Dios. Y por ahí de vez en cuando, durante la semana, que ya cansado y ya tenía ganas de dormir y ya lo oré. Pero me decía, como quiera, Señor, en mi mente, y mañana oro cuando me levanto. Al otro día
levantarme ya con las cosas que iba a hacer, ya no me acordaba de orar y decía, bueno, por la noche. Y en la noche, y así me fue pasando. Dice, no caí de golpe. Como que todo me fue un poquito, hasta que llegué a este punto. Hermanos, un cristiano no cae de la fidelidad a Dios sin motivo alguno. Y quisiera pedirles que viéramos en base a un hombre, que de hecho fue muy importante en la obra de Dios, pero que tuvo una seria caída, que le causó algunas consecuencias. Vamos a ver esas causas que a este hombre le propiciaron esa caída. En primer lugar, le voy a pedir que busque Marcos 14. Marcos capítulo 14, y al leerlo usted identificará quién es este personaje. Marcos capítulo 14, versículo 29. Y voy a leer los versículos del capítulo 14, del 29 en adelante. Puede seguir leyendo con su mirada. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oremos. Padre, Señor, tu Espíritu Santo guíe en todo momento, Señor, la impartición de tu palabra. Seas tú, Señor, poniendo en nuestro corazón, Padre, el mensaje, Señor, que nos ayude a estar alertas en nuestro vivir cristiano, para siempre ir en triunfos en Cristo Jesús. En tus manos estamos, Señor, y a través de Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Ya identificó a quién nos referimos, hermanos? ¿Quién es? Pedro. Una causa, hermanos, que propicia caída espiritual es la excesiva autoconfianza. La excesiva autoconfianza. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Miren, el maestro le está diciendo y les dice a todos, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Y qué hay detrás de las palabras de Pedro? ¿Qué espíritu vemos detrás de las palabras de Pedro? ¿Acaso no era como que para que Pedro se parara y dijera, bueno, Señor, mi maestro dice que todos nos vamos a escandalizar esta noche de él, que lo dejaremos solo? Y Pedro, ya saben, hermanos, ese hombre que daba el primer paso, el hombre impulsivo, el hombre de arranques, ahí está diciéndole, tomando la palabra y tal vez mirando con una manera despectiva hacia los demás. Tal vez miró a los demás y dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Notemos qué espíritu hay detrás de esas palabras. ¿No era acaso para que Pedro pudiera decir y reflexionar en lo que Jesús le estaba diciendo cuando dice, de cierto te digo, ya de manera personal Jesús le dice, tú, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces? Que eso no era suficiente, hermanos, como para decir, bueno, el Señor Jesús no puede estar jugando con esto, no puede estar diciendo simplemente algo sin sentido. Pero el apóstol Pedro, en este caso, no se detiene a reflexionar, no se para a pensar en lo que Jesús le acaba de decir, y el apóstol Pedro reafirma que él está dispuesto y da un paso más hasta morir por él. Y le da un poco más de palabras a Jesús y está diciéndole y declarándole, Señor, mi vida puedo darla por ti. Puedo ser también alguien que te defienda y que si he de perder la vida por tu causa, la voy a perder. Y entonces nos damos cuenta que a veces nos sucede eso muy a menudo, hermanos.
Tenemos en muchas ocasiones y escuchamos advertencias, escuchamos consejos, escuchamos indicaciones del Señor, pero nos llega a pasar esa excesiva autoconfianza, hermanos. Nos llega a suceder esa situación de autoconfianza. Algunos dicen, no es tan necesaria una entrega total a Cristo, no es tan necesaria una consagración de tal magnitud, ahí te la puedes ir llevando. Algunos otros, por ejemplo, pueden pensar que ya es demasiado lo que sé de la Biblia como para leerla en mi casa y ponerme a alimentar de ella. Tal vez hasta algunos llegan a pensar que su asistencia a los cultos ya ha sido suficiente y que no es necesaria tener esa precaución, hermanos, que nos ayuda a mantener encendido el fuego espiritual. Decía una ocasión un hombre que le envió una carta a un editor de un periódico diciéndole: tengo 30 años yendo al templo, en esos 30 años he escuchado un promedio de 30,000 sermones, no recuerdo uno solo de esos sermones, no recuerdo de qué habló el pastor en esos sermones, y he llegado a la conclusión de que no tiene caso que yo pierda mi tiempo yendo a los cultos y que el predicador también pierda su tiempo predicando esos sermones. Y él manda esa carta y aparece en ese periódico. Inmediatamente empieza el editor a recibir cartas uniéndose a esa manera de pensar, y el editor, muy contento recibiendo cartas, se hizo popular esa columna, hasta que llega la carta de una persona y dice: tengo 30 años de casado, y en esos 30 años mi esposa me ha preparado unos 30,000 guisados. No puedo recordar ni siquiera el menú de uno de ellos, pero yo sí puedo decir que sin ese alimento yo no tendría las fuerzas para hacer el trabajo diario que tengo que hacer, y el alimento de ella me ha nutrido para que yo pueda realizar lo que tengo que realizar. Y cuando esa carta llega y se edita y se pone, ya no llegan más cartas. Hermanos, el asunto es que cuando Dios nos indica que esas disciplinas espirituales han de estar en nuestra vida, entonces las tenemos que tomar, porque son formas que nos ayudan a mantenernos en una manera fuerte para vencer. De ahí que la excesiva autoconfianza, hermanos, es peligrosa. Vivimos en un ambiente espiritual no positivo, hermanos, que no quiere contribuir a que llevemos una vida cristiana consagrada. De hecho, la vida cristiana se desarrolla en un ambiente de lucha espiritual. Así es el estilo de vida del cristiano. No estamos en un terreno neutral, hermanos. No vivimos en un terreno neutral, sino más bien en un ambiente espiritual hostil a la fe que creemos, hostil a lo que nosotros ahora tenemos en nuestra vida. Hay muchas formas en que el enemigo está tratando de tener nuestra atención en nuestra vida. De ahí que no nos podemos descuidar. Existen peligros serios que quieren, hermanos, sencillamente atraparnos, seducirnos. En una ocasión una empresa quiso contratar choferes y se dice, hermanos, que teniendo a 3 de ellos, los lleva a probar y los pone en un lugar donde hay una curva cerrada y un precipicio, y le dicen al primero: a ver, queremos verlo. El primer chofer arranca, aplana el acelerador y pasa como a 1 metro de la orilla, pasa a toda velocidad haciendo gala de su destreza, y llega sonriente porque él sabe que impresionó. Y sí, los de la empresa dicen: impresionante, a ver usted. Y el otro sabe que tiene que mejorarlo y le da, y pasa medio metro de la orilla. Lógicamente el otro dice: pues ya me ganó esto, y llega con el aire de suficiencia. El tercero, hermanos, el tercer hombre, ese no le acelera tanto, se va a una velocidad moderada y pasa lo más lejos posible del precipicio. Los otros dicen: este ya quedó fuera. Cuando ya los juntan, la sorpresa de ellos es que los de la empresa dicen: queremos al tercero.
Porque lo que queremos es alguien en el cual podamos confiar, que se va a proteger lo que le vamos a encomendar. Los otros se arriesgan mucho. Hermanos, el cristiano sabe que vive en un ambiente de lucha. De ahí que autoconfiarnos es peligroso. Sabe que en la antigüedad había ciudades que estaban en lo alto de un monte y era difícil conquistarlas. Y ahí en una de las iglesias de Apocalipsis, hermanos, se menciona, se dice, hermanos, que una de ellas cayó 2 veces. Y eso que era bien difícil. ¿Por qué cayó? Porque los vigilantes creían que no era posible que llegara un ejército, porque estaban arriba y subir y escalar. Cuando los conquistaron las 2 veces, los vigilantes estaban dormidos. Se confundieron. Hermanos, una causa que propicia caída espiritual es la excesiva autoconfianza. Por otro lado, vayamos a Marcos 14, aquí mismo, en los versículos 37 y 38. Leamos unidos. Dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra causa, hermanos, es el prescindir de la oración. Es precisamente dejarla de lado, hacerla a un lado. Nótenla aquí este momento. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Hermanos, ¿por qué a Pedro? Porque ya Jesús le había dicho lo que venía sobre él. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice por allá el escritor, hermanos, o el libro de Job, que el mismo Satanás le decía a Dios: mira, Job te es fiel porque le has dado todo, por eso te es fiel, quítale todo y vas a ver si no en tu cara te maldice. Ahí el diablo, hermanos, poniendo en duda la integridad de Job, y le quita todo. Dios le da permiso, pero que no tocara su vida. Pierde todo Job y resulta que el diablo se lleva una sorpresa. Ese hombre dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová. Y Satanás se presenta nuevamente delante de Dios y: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice: pues piel por piel. Vamos a ver el aspecto, otro aspecto, y si no, vamos a ver si no te maldice en tu cara. Y no sucede tampoco eso. ¿Sabe qué? Job nunca renunció a Dios. No entendía lo que le pasaba. Y sacó lo que había en su corazón, pero nunca renunció a Dios. Aquí encontramos, hermanos, que Satanás es alguien al acecho. Y por eso ya Pedro estaba advertido. Satanás os ha pedido para zarandearte. Hermanos, se agarraban los manojos de trigo y los golpeaban. Satanás te va a hacer eso. Hermanos, si el diablo puede, lo va a intentar con la vida de un cristiano y se va a ensañar con él. Si él puede, es feliz arrinconándonos allá, completamente derrotados y ajenos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y aquí dice el Señor: Simón, ¿duermes? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesús le dice específicamente a Pedro estas palabras porque se acercaban horas difíciles, horas tremendas para este hombre. Pero en ese momento, hermanos, pues les venció lo que vemos, el sueño. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe cuándo empiezan algunos a orar? ¿Sabe cuándo empiezan a decirle a Dios? Con lágrimas, con dolor, hasta después de las situaciones, hasta después de las consecuencias. En su momento la comunión con Dios queda de lado, esa relación personal queda empolvada, hermanos,
y vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo la vitalidad espiritual, porque la vida espiritual necesita de la comunión con Dios. Si usted saca un pez del agua, inmediatamente se empieza a asfixiar y es terrible para él. Entonces, quitarle la oración a una vida cristiana es como sacarlo de su ambiente natural, hermanos, espiritual, que es la comunión con Dios. Y entonces todo nos empieza a abrumar. Una ocasión nos sorprendió de una hermana que se enfermó y empezó a buscar formas de sanar, y que el doctor, y que el diagnóstico, y que el estudio, y en una reunión, hermanos, dice, cuando ya nada había que hacer, dice, me acordé, en todo este tiempo no le he dicho a Dios de esto que está pasando en mi vida. No he hablado con Dios. Y entonces le dije, Señor, pero pues si estás tú, para que me ayudes. Y dice que en ese momento fue cuando empezó a orar. Hermanos, algunos pudieran pensar en la oración como esa llanta que se está en los autos de reparación. ¿Cuándo se usa? Cuando las que traigo en buen estado no funciona, una se poncha. Hermanos, la oración es como el ADN en la vida de un cristiano. Debe estar ahí, debe estar ahí. Este debe ser algo normal en la vida de un cristiano. Lo anormal en nuestros tiempos es ver a un cristiano que habla con Dios en oración. Eso suena normal. Oye, este hermano ora, oye, esta hermana ora. Y en realidad eso debería ser lo normal. Eso es la vida normal. Entonces, los que fallan en eso, hermanos, y que prescinden de la oración en su vida, normalmente empiezan a vivir vacíamente. ¿Sabe qué? El estar en el culto llega a no tener sabor. Todo ello va perdiendo, hermanos, deleite. Se va secando. La vida espiritual viene acompañada de un extraño sentimiento también de intranquilidad, de carga. Cuando un cristiano revitaliza su vida de oración, la levanta, la vuelve a poner en el debido lugar de su vida, esto viene a ser la clave de sus victorias. Y eso, hermanos, viene a ser, como alguien dijo, la antesala de toda vida cristiana poderosa. Poderosa, hermanos. Entonces, para hacer mucho para Dios, necesitamos estar entonces mucho con Dios. Entonces, hermanos, el poder de la oración es tan vasto como Dios, porque Dios la respalda. Clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Habla de un Dios que siempre que se refirió a la oración, se refirió a ella como algo que tiene respuesta, que tiene respuesta. Y aquí encontramos que Jesús dice, velad y orad para que no entréis. La oración es previsora. O sea, mientras yo estoy orando, eso mismo me está manteniendo precisamente en una actitud, pues que no caiga. Dicen en el deporte, la mejor manera de defensiva es la ofensiva. La mejor defensiva es la ofensiva. Entonces, la mejor manera de vivir una vida cristiana, hermanos, es orando. Orando. Por ahí, por eso la Biblia dice en todo tiempo. O ese texto tan pequeño de 2 Tesalonicenses 5:17 que dice, ahí está, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en él. O Pablo a los Colosenses, perseverar en la oración. Entonces, hermanos, eso también nos ayuda para no dar causa a la caída de mi vida espiritual. Pero por otro lado, también vamos a ver algo. Vamos a ver Juan 18. Algo más sobre la vida del apóstol Pedro. Juan 18. 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote
y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bien, hermanos, otra causa que propicia caída espiritual es usar o utilizar las armas incorrectas o inadecuadas. Bueno, el apóstol Pedro, queriendo, hermanos, en un arranque de demostrarle a Jesús que lo que él había dicho de morir por él no eran solo palabras. Dijo alguien: a veces le prometemos a Dios el cielo y las estrellas, ¿verdad? Y el apóstol Pedro había hecho una promesa fuerte, y en un momento de esos clásicos de Pedro, está ahí como diciéndole: Señor, para que veas que lo que yo digo no son solo palabras, estoy dispuesto a defenderte, a pelear por ti, decide actuar. Y Jesús le dice que precisamente esa no era la manera, ni los medios, hermanos, para que él pudiera hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de su Salvador. Quiso demostrarle tal vez a Jesús que Jesús no estaba tanto en lo cierto cuando le dijo: antes que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3 veces. Quiso tal vez decirle: Señor, estás equivocado, eso que dices no es cierto. Pero notemos que Jesús le recrimina la acción a Pedro, se la recrimina, porque la vida cristiana tiene sus propios recursos para ser vivida. La vida cristiana tiene sus propios recursos de Dios para poderla desarrollar de manera que honremos a nuestro Salvador. Pablo dijo a los corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo en los Efesios habló de una armadura que no significa, como algunos lo tienen, piensan que es así: al levantarse me he visto la armadura como algo místico. No, la armadura son cosas prácticas, hermanos. La armadura de la que Pablo habla son cosas prácticas: el evangelio, la fe, que Pablo la denomina el escudo. Se dice, hermanos, que en los tiempos antiguos, al conquistar una ciudad, las flechas, ustedes lo han visto, llevaban fuego que incendiaba dentro de la ciudad. Y dice que tenemos que usar el escudo de la fe contra los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos que llevan, hermanos, fuego de incendiar nuestro interior con dudas, con incredulidad, con pensamientos que contaminan nuestra vida, con todo aquello, hermanos, que nos puede llevar a una relación con Dios, pero no como debe de ser, sino quebrantada por el pecado. Por ahí Pablo habla de la vida justa, la vida recta, la vida que se conduce bajo la palabra de Dios. Todas esas son armas, dice Pablo, que usamos a diestra y a siniestra. Hay a veces la tentación de querer usar medios para salir del paso incorrecto. De hecho, hay creyentes que a veces se valen de la mentira para poder salir de una situación. Algunos le dicen: es que son de esas mentiras que, ¿cómo les dicen, hermanos? ¿Verdad? Recuerdo una ocasión, hermanos, nos ha pasado, ¿verdad? Una vez llegamos a casa de una hermana que no había por ahí aparecido a los cultos, ¿verdad? Y fuimos a su casa y sale ahí la niña de unos, no sé, 10 años. Y dice la niña, dice: hermano, dice mamá que ahorita no está, ¿verdad? Ahorita no se encuentra. ¿A poco? Y ahorita te dijo eso, sí, ahorita me dijo que no está, ¿verdad? Como ya comienza, digo: no, hombre, dile que salga, que vengo a visitarla. Hermanos, el cristiano a veces también se vale de cosas que no honran a su Salvador, y eso también propicia la caída espiritual. Tenemos, por ejemplo, la misma palabra de Dios que dice que es la espada del Espíritu. Si queremos discernir y podemos aún detectar lo que es falso, ahí tenemos la palabra de Dios. ¿Saben cómo le hacen algunas personas para identificar lo que es un billete falso?
los entrenan tocando los billetes verdaderos. Dice que los ponen los que son billetes verdaderos a tocarlos, a palparlos, de tal manera que cuando en sus manos pasa uno que no es verdadero, inmediatamente con el tacto se dan cuenta que es un billete falso. La palabra de Dios ayuda a clarificar la voluntad de Dios de tal manera que no nos valgamos, hermanos, de armas incorrectas. Recuerdo una ocasión haber escuchado y hasta medios a veces que con los cuales a lo mejor quisiéramos que de esa manera la obra crezca. Pero recuerdo una ocasión de una hermana de una cierta denominación, por allá por los rumbos de Tamuín, que quería ganar jóvenes, quería alcanzar juventud, y se llevó unas bocinas a una parte de cierta colonia y puso música de baile, ¿verdad? De baile. Y así empezó a invitar ovejas y todo eso. Bueno, se fueron juntando las parejas, pero hermanos, cuando ya las tenía ahí, para todo, y dice: bien, ahora quiero que me escuchen, porque quiero hablar desde la palabra de Dios. ¿Saben qué pasó? ¿Qué cree que pasó? Empezaron a chiflar, empezaron a gritar: queremos lo que venimos, a lo que venimos. Y cuando intentó compartir, se fueron. Dios nos da medios correctos, adecuados, para vivir la vida cristiana y aún hacer su obra sin comprometer el mensaje, hermanos, que predicamos. Pedro aquí quiso usar un arma incorrecta, un arma indebida. La venganza puede ser para el mundo un arma que usa, pero para el cristiano el Señor nos da cosas tan sorprendentes como: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Con eso puedes causar que se avergüence de su actitud. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es una manera de decir: causarás que se avergüence de su actitud. Se dice, hermanos, que esa del ascuas de fuego era porque, por ejemplo, en la antigüedad, en Egipto, a la persona que había hecho algo malo, le ponían un sartén con carbones en la cabeza. Lógicamente, pues ustedes saben lo que ocasionaba. Y esa era la manera en que él llevaba su vergüenza por aquello malo que había hecho. Entonces, nos da armas que para el mundo parecen muy raras, que no se adaptan al molde, pero que son las armas, hermanos, que para el cristiano son las idóneas en su vivir cristiano. Entonces, usemos las armas correctas en nuestro andar como cristianos, para no propiciar una caída espiritual. Y por último, hermanos, quiero pedirles que veamos Lucas 22:54. Lucas 22:54. Leamos unidos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hermanos, tomando esta frase, Pedro le seguía de lejos. Eso habla ya de distancia. Ya no estaba allí al lado de Jesús haciéndole promesas. Ya se había puesto a distancia, se escandalizó, tuvo temor de que a él también le pudiera pasar lo mismo que le estaba pasando a Jesús, y decide en este caso, ya como vemos, ese hombre que decía: estoy dispuesto a pagar el costo, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a pasar lo que sea, ya no está tan dispuesto para él. Ya se había ido también como los demás, ya había huido, estaba lejos. Ese mismo hombre que había prometido lealtad, hermanos, que había prometido fidelidad a su maestro, ahora estaba, dice aquí, siguiéndolo de lejos. Aquello que causa y propicia la caída espiritual es seguir a Jesús a distancia, no con una plena vida, hermanos, que se compromete con Jesús.
Las iglesias son grandemente bendecidas por cristianos que se comprometen con Él, que se comprometen con su obra, que se comprometen con su causa. Recordamos aquella historia de Napoleón, hermanos, cuando dice que tiene una misión para sus soldados y los forma y les dice que hay una misión para ellos, para uno de ellos, pero que no le promete que al realizar esa misión vaya a regresar con vida. Dice, no prometo que regrese con vida, es probable que no vuelva con vida. Yo me daré vuelta unos minutos y el soldado que esté dispuesto a ir del paso adelante. Pasaron los 5 minutos y se voltea y ve a todos en fila. Y dice, ¿cómo mis valientes soldados, ninguno de ustedes está dispuesto a hacer esta misión? Y allí el que está al lado le dice, no, lo que pasa es que todos dieron el paso. O sea, todos quieren hacer la misión, a pesar de las palabras que no les abrigaba esperanza. Hermanos, una causa que lleva a muchos a caer espiritualmente y a terminar fríos, a terminar sin una vida espiritual como debe de ser, es precisamente el llevar ese estilo de vida sin compromiso con la obra de Dios. ¿Cuántos no hay, hermanos, que realmente no han dejado que el Señor les utilice, que hasta de hecho consideran que el simple hecho de haber estado en el culto ya Dios debe estar agradecido porque de alguna manera, como al niño con su dulce que se va contento, ya le dieron a Dios también eso? Y no pasa de esa situación su vida. Y llega a ser para el enemigo un banquete la vida de esa persona, será un banquete con ellos. Por lo tanto, pudiéramos pensar en esta tarde, hermanos, que si queremos evitar en todo momento una caída espiritual amarga, dolorosa, habrá que seguir a Jesús de cerca, habrá que seguirlo, hermanos, en una relación personal con Él, en un caminar en obediencia, en una ofrenda constante. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios se acordaba de Israel decía, me he acordado de ti. Luego dice, de la fidelidad de tu juventud, de allá cuando tú eras fiel a mí, me he acordado de eso, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Tal vez algunos hermanos, pueda Dios decir también, me he acordado de ti, cuando tú andabas conmigo fielmente, no te causaba pesar lo que yo te pedía que hicieras o lo que te encargaba hacer, te era un deleite. Si estamos en esa condición, hermanos, de no seguir de lejos, tenemos entonces que reflexionar y dejar ese terreno, porque después de todo ya estar así es una caída espiritual. Yo le decía, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, una iglesia activa, y le decía, cuando escudriñó y vio que el amor hacia Él no era el motor que los movía, dice, recuerda de dónde has salido. Y nos sorprende que le dice, y empieza. Quiere decir, todo eso no tuvo sentido. Toda esa agresividad evangelística tal vez no tuvo valor, porque ya era hecho como algo que simplemente se hacía. Por lo tanto, hermanos, causa de caída es tener una fe sin relación. Es necesario, podríamos decir, ser menos religioso y más espiritual, más con una vida que camina con Dios, como lo hizo Enoc. Enoc caminó con Dios. Y hombres así, que su fe se traducía en una vida de relación personal con Cristo, de un caminar con Él. Y eso, hermanos, nos ayuda a no seguir a Jesús de lejos. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, solo unos estaban al pie de la cruz. ¿Quiénes eran? Unas mujeres. El discípulo amado, porque Jesús le dice, he ahí tu madre, y a ella he ahí tu hijo.
fueron los que pudieron contemplar ese momento más de cerca. Los otros estaban por allá. Hermanos, esas vidas que caminan de cerca con Jesús, precisamente son las vidas que hacen su voluntad y que están ahí y pasan los años y ahí las ven, firmes y sirviendo así. Hermanos, la meta es que podamos decir un día como Pablo: he peleado la buena batalla. ¿Qué más? ¿Qué más? Por lo demás, ¿hay algún rasgo de decepción en Pablo ahí? ¿De frustración? No. Está satisfecho. He acabado la carrera. Hermanos, que así sea. No le demos, dice Pablo, lugar al enemigo para una caída espiritual. ¿Qué hacemos? Pues, hermanos, evitemos la excesiva autoconfianza. Mantengamos al día nuestra vida espiritual. No dejemos la comunión con Dios, hablemos con Él. También, hermanos, pues no sigamos a Jesús de lejos, sino comprometidos con Él, comprometidos con su obra, con lo que Él nos llamó a hacer. Hagamos entonces todos estos pasos, hermanos, para evitar una caída espiritual. Vamos a orar. Hable con el Señor. Alguien dijo: no pidas tareas fáciles, pide fuerzas para las tareas. No por nada la palabra de Dios muy a menudo nos dice: sed sobrios y velad, o estar firmes y constantes. O el mismo Jesús diciendo: velad y orad. Porque el cristiano es el centro de la furia del enemigo. Pedro lo presenta como alguien al acecho, buscando la forma, la estrategia para hacer caer. Y muy a menudo lo hace de maneras sutiles, suaves, poco a poco. Sin embargo, hermanos, sabemos que en Cristo tenemos toda la provisión para poder evitar caídas dolorosas, amargas, como le pasó a Pedro, que lloró, dice la Biblia, amargamente. Podemos echar mano de la provisión de Dios para que nuestra vida sea fuerte y pueda también prevalecer sobre cualquier lucha. Puede orar y de esta manera prepararse para la semana que empezamos con esa vida fortalecida y puesta en las manos de Dios. Habrá demandas emocionales, habrá que hacer renuncia a pensamientos que intentarán alojarse y hallar lugar en nuestra mente. Habrá que hacer análisis. Pero si estamos a tono con nuestra vida de relación con Dios, podremos entonces tener una experiencia de victoria. Señor Todopoderoso,
Gracias te damos por sostenernos, por guardarnos. Y también, Señor, porque tenemos a un poderoso gigante que nos ayuda a poder seguir adelante, haciendo tu hermoso trabajo. Señor, tu iglesia está en tus manos. Sígala, Señor, llevando adelante. Gracias por su pueblo aquí reunido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.